¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al devocional con el pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Muy buenos días, buen inicio de semana para todos. Qué gozo es poder saber que podemos confiar y descansar en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la presencia de Dios obrando sobre nuestras vidas. Así que esta mañana vamos de nuevo a hablar acerca del nuevo nacimiento, porque estamos revisando la lista de Robert Laut en Primera de Juan acerca de 11 evidencias de los que han nacido de nuevo. Ya revisamos las primeras 5, vamos a revisar en esta ocasión las próximas evidencias. Número 6, los que han nacido de Dios practican la justicia. Primera de Juan 2:29. Si sabéis que Él es justo, sabéis también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Bueno, la vida de un regenerado, la vida de alguien que ya ha nacido de nuevo, es una vida en acción. Pero tan solo es una vida en acción por la gracia de Dios. No solo sus palabras y sus obras, sino la vida de justicia para el creyente conlleva amor, obediencia y verdad. Así que de esa manera la persona que nace de nuevo comienza a practicar la justicia porque está obedeciendo la palabra de Dios. No porque él por sí solo puede ser justo, sino porque ahora se encuentra en vías de obedecer la palabra de Dios y de poder realmente encaminar su vida a la obediencia al Padre. Claramente una persona que nace de nuevo, entonces dista de la sociedad en la que vive, porque ahora sus actos son justos por la presencia de Dios en su vida y por la obediencia a la palabra. Número 7, los que han nacido de Dios no practican el pecado. Es necesario que podamos entender que el que nace de nuevo ya no practica el pecado, ya no es un hacedor de pecado, ya no es alguien que piensa, respira, duerme y se levanta con el pecado. Mira cómo lo dice Primera de Juan 3, 9 al 10. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. La razón por la que no practicamos el pecado es porque el Señor nos ha concedido una nueva naturaleza. En otras palabras, es porque ahora tenemos la simiente de Dios en nosotros. Por lo tanto, la vida espiritual produce vida espiritual. Debemos asumir que debemos vivir según la nueva naturaleza y no según la vieja naturaleza. Mientras más alimentamos esta naturaleza con un acercamiento adecuado a la palabra de Dios, más fuertes seremos, más fuertes seremos. Ahora, eso no significa que no vamos a pecar, porque seguimos siendo carne, porque seguimos faltando al Señor. Pero lo que la simiente de Dios nos permite hacer es ya no ser dominados por el pecado. Sin embargo, nuestra naturaleza pecaminosa en algún momento va a fracasar miserablemente y vamos a pecar. Pero como el mismo Juan dice en el final del capítulo 1 y principios del capítulo 2, hijitos, si alguno de vosotros pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces tenemos que entender esto. De manera natural,
de manera, por causa del nuevo nacimiento, no practicamos el pecado como lo hacíamos antes. Y esto solamente es posible gracias a la obra de Dios en nuestra vida. Número 8. Los que han nacido de Dios tienen el Espíritu de Dios. Primera de Juan 3:24. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por el Espíritu que ya nos ha dado. Cuando permanecemos en Cristo, su Espíritu nos guía, su Espíritu nos advierte de falsa enseñanza, nos advierte de falsos espíritus de engañadores. El Espíritu atestigua la obra de Cristo en nuestras vidas y autentica la obra del Señor en nuestro ser. Así que debemos de estar verdaderamente agradecidos porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros, ha venido a morar en nuestras vidas y ahora podemos tener la seguridad, como Pablo lo dice en Efesios, ahora tenemos las arras, la garantía de que el Espíritu no se va a ir, sino que va a estar trabajando y obrando a favor de aquellos que han nacido de nuevo. Número 9. Los que han nacido de Dios escuchan la palabra de Dios con sumisión. No solamente la palabra de Dios predicada. A veces como pastores queremos que esto sea una realidad cuando predicamos. No, la palabra de Dios que leemos todos los días. La palabra de Dios en la que debemos meditar debe ser recibida con sumisión. Pero si algo va a afectar tremendamente la vida espiritual de un creyente, es no recibir con sumisión lo que se le enseña o lo que se le predica o lo que se lee, o pensar que yo estoy bien y todos están mal. Mira cómo lo dice Primera de Juan 4:6. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Observa que el que es nacido de nuevo va a escuchar la guianza de la palabra de Dios, que hay que escucharla con esa certeza y esa seguridad. Por lo tanto, la pregunta clave que debemos hacernos es: ¿quién es Jesucristo? ¿Un ejemplo? ¿Un buen hombre? ¿Un maestro? Pero posiblemente no es Dios manifestado en carne para ti. Así que la conclusión de Juan es: si no tenemos el Espíritu de Cristo que declara a Jesucristo, no somos de Él. Los no creyentes en días de Juan decían tener como conocimiento, decían tener unción, pero no tenían a Cristo. Esto les daba aparente superioridad, pero Juan dice que los verdaderos creyentes conocen a Dios y han recibido su Santo Espíritu. Por ello puede afirmar en el 4:2, Jesucristo es Dios venido en carne. Así que necesitamos escuchar la palabra de Dios con sumisión. Y bueno, yo como pastor estoy agradecido actualmente de ver el corazón de muchas personas escuchando la palabra de Dios con sumisión. También con tristeza veo el corazón de otras personas que no responden en sumisión a la palabra de Dios. Pero no puedo hacer nada, sino simplemente comunicarles el mensaje de las Escrituras. Número 10. Los que han nacido de Dios creen que Jesús es el Cristo. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. Así que creer que Jesús es el Cristo no es una opción en el nuevo nacimiento, es una necesidad. Podemos llegar solo a obedecer a Dios
solo porque somos hijos. Es decir, porque se nos dio una nueva naturaleza. No hay otra manera en la que podamos ser hijos. ¿Realmente somos creyentes de Jesucristo o solo estamos jugando a una religión de obras? La vida cristiana va de manera contraria a una moralidad sin Cristo. A veces las personas apuestan a la moralidad, a cómo me veo, a mi reputación, pero eso no es cristianismo. Hay gente que está buscando tener su reputación bien y tener un lugar bien, pero no siguen a Cristo. Entonces, nuestra propuesta no es moralismo, no es vernos bien, es haber nacido de nuevo. Y número 11, los que han nacido de Dios vencen al mundo. Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra victoria entonces es el resultado de la fe, y crecemos en la fe a medida que crecemos en amor. Mientras más amas a Cristo, también tu fe por Él se perfeccionará. Vencer no es algo súper espiritual. De hecho, Juan lo usa como un término favorito. Lo usa en Apocalipsis 7 veces para describir al creyente y las bendiciones que estos reciben. Para Juan entonces un creyente de Cristo es un vencedor. Pero esa victoria inicia porque Dios nos dio una nueva naturaleza, no por algo que yo hice. Así que cuando declaramos junto con Pablo que somos más que vencedores, a pesar de todas las luchas de Juan capítulo 8, la realidad es que vencemos porque se nos dio una nueva naturaleza. Así que yo quisiera terminar con esta idea de las 11 evidencias en la primera carta de Juan, porque esto nos lleva a reconocer que la verdadera vida cristiana está llena de su espíritu, pero que ese espíritu nos llevará a profundidad espiritual para vivir dentro de esos principios y poder guardar sus mandamientos. Yo te animo en verdad a que comiences a aplicar en tu vida lo que estamos aprendiendo cada día. La vida cristiana se fortalece y se edifica en la práctica de los mandamientos de Cristo en nuestras vidas. Así que yo te pregunto esta mañana, ¿hay evidencias del nuevo nacimiento en tu vida? ¿Podrías dar evidencia? ¿Has nacido de nuevo? Si tu respuesta es no, entonces la conclusión está en las palabras de Juan 3:7. Os es necesario nacer de nuevo. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Sé tú bendito, sé tú exaltado, sé tú glorificado sobre todas las cosas. Te damos gracias esta mañana que podemos acudir a ti humillados, postrados, rendidos, sabedores de que tu gracia nos ha acompañado, tu gracia nos ha salvado. Así que yo pido en esta hora que tú seas propicio a nosotros y que podamos venir siempre humillados bajo tu poderosa mano y reconociendo que tu palabra es la verdad para nosotros. Pido que esto sea una realidad y que nuestras vidas puedan venir a ti en alabanza y en adoración. Te lo pido en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.